Querido podcast, ¿cómo están? Dios les bendiga en este bonito día. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que estés viendo este episodio número 16, seas bendecido, que la paz y la gracia de Dios te acompañe en este día y en el día que nos estés viendo y escuchando. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida a través de este podcast. Sé bienvenido, sé bienvenida, joven, adulto, abuelo, niño, sean todos bienvenidos. Y pues bueno, querido podcast, hoy presentamos el episodio número 16 con nuestra gran invitada del día, que es Jimenita. ¿Cómo estás, mi hermosa novia? Muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Ya el episodio número 16. ¡Wow! Ya casi el 20. Ya casi. De verdad que qué padre que continuemos con esto, que la verdad los videos han estado de lujo. Y a los que no han visto el devocional que subió Marquito, véanlo porque ¡wow! ¡Qué impacto! La verdad, amor, estuvo muy bonito. Se los recomiendo muchísimo. Y ya hablando de los episodios pasados, mi amor, recuérdanos qué fue el episodio pasado de las buenas amistades. ¿Qué te quedó a ti? ¿Qué recuerdas más bien? Más bien, amorcito, ahí nos equivocamos. Más bien es el de alabanza y adoración. Ah, ok, el de alabanza, sí es cierto, sí es cierto. No pasa nada, amorcito. Con gusto te lo recuerdo. Bueno, en el episodio de alabanza y adoración estuvimos Isaac, estuvo Vini, estuvimos hablando de cómo nosotros ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por aquí se los dejamos, está muy bueno, no te lo pierdas. Si tú estás en un ministerio de alabanza o bien si quieres aprender a estar en un ministerio de alabanza, si tienes el anhelo y el deseo de participar, bueno, ahí te dejamos el video y te dejamos varios tips musicales, te dejamos tips ministeriales y te dejamos tips prácticos para que seas un adorador en espíritu y en verdad. Y pues bueno, sin más, querido podcast, voy a presentar el tema del día de hoy, el tema del episodio número 16 que Dios me pone, y vamos a continuar con lo que vimos en el devocional de esta semana, pero un poquito más enfocado, vamos a verlo de una manera más profunda, que es Dios da reposo. Y es un tema hermoso porque sabemos que el reposo viene de Dios. Y voy a comenzar, mi querida Jimenita, aquí con un texto en la palabra de Dios que está en Hebreos 4. Voy a leerles del 11 al 12. Dice la palabra de Dios: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y los discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y qué importante es esta palabra. Yo creo que la hemos visto muchas veces. ¿Y por qué Dios me la pone hoy? Procuremos pues entrar en el reposo. Es importante que entremos nosotros como hijos de Dios, como personas en reposo. Ponle pausa a tu vida. Vas muy rápido, estás en lugar de ponerle play, estás como que acelerándole por 10, no, picándole ahí. No, date una pausa y vea la palabra de Dios, porque esta es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta el alma. Y cuando vamos a la palabra, créeme que encontramos reposo. Y el reposo que tú estás buscando está aquí en la palabra de Dios, porque es lo único que discierne las coyunturas, los tuétanos, y parte el alma y el espíritu y los pensamientos, y sobre todo, como lo vimos, las intenciones del corazón. Así es. Y ahí es donde se guarda todo. Pero bueno, vamos a entrar en este episodio de cómo Dios nos da el reposo, ¿verdad, mi amorcito? Sí, amorcito, qué importante versículo y qué verdadero es, ¿verdad? Como acabas de decir, a veces nosotros queremos ponerle play a todas las cosas y ponerle por 10, por 20 y acelerarnos también. Digo, siento que la vida y las redes y toda, como que todos van muy acelerados, y a veces nosotros como jóvenes queremos brincarnos 20 pasos, ¿no? Muchas veces me acuerdo que mi abuelo me decía, no quieras correr antes de empezar a caminar, y qué verdad es cierto. Esa frase que él decía, porque creo que a veces tenemos que darnos un descanso, a veces tenemos que ponernos a leer la palabra de Dios y meditar en qué estamos haciendo
las cosas, ¿no? Cómo estamos haciendo las cosas. Y ahora me lleva a la pregunta de ¿por qué es importante, amor, reposar en Dios? Gracias, amorcito, y gracias por esta parte y gracias por recordarnos siempre un buen consejo de nuestros abuelos. Recuerden que siempre un consejo de un abuelo, de un padre, de una madre, de una abuela es importante. Tómenlo, no lo olviden. Y contestando a tu pregunta, mi querida Jimenita, ¿por qué es importante reposar en Dios? Déjame decirte, querido oyente, querido hermano, querida persona que nos estás viendo, que solamente Dios da reposo y da descanso al afligido. Solamente en Él podemos encontrar esta paz, solamente en Él podemos encontrar este consuelo y este reposo. Y ojo acá, ¿por qué es tan importante reposar? ¿Por qué es tan importante ponerle pausa a nuestras vidas así de momento? Porque cuando le ponemos pausa a nuestras vidas, podemos escuchar la voz de Dios, podemos estar apercibidos a su palabra, podemos leer con reposo la palabra, como empecé en este podcast con Hebreos 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cómo va a ser viva y eficaz si muchas veces la leemos? Ya cumplí mis 5 o 6 capítulos de hoy, a dormir. Sí. Lee la palabra con reposo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un libro vivo. La palabra de Dios nos revela, la palabra de Dios nos nutre y la palabra de Dios nos sacia. No solamente es el leer por leer como muchos libros. Esto está vivo. Y muchas veces, como estamos en el ritmo tan rápido de la vida, pues simplemente leemos con esa misma rapidez y no dejamos actuar a Dios de la manera que Él nos quiere ver. Y por eso es importante el reposo. Date una pausa a tu vida. Tómate 5 minutos, como decía un comercial, me acuerdo, no sé si te acuerdes. Sí. Y el ruido y las preocupaciones del exterior tampoco no nos dejan oír y ver a Dios. Todos sé que tenemos preocupaciones en el trabajo, en la familia, en muchas áreas. Y hay ruido, siempre va a haber este ruido, siempre va a haber este caos. Yo me imagino cuando sales a la ciudad o en el centro de la ciudad donde tú vives, el ruido es inmenso, ¿no? El ruido es, se escucha, ¿no? Los automóviles, los camiones, las personas, los accidentes, ambulancias, patrullas y megáfonos promocionando cosas, música. Y muchas veces este ruido también nos lo traemos a casa. O sea, vienes aturdido, vienes con todo que te está bombardeando a la vez y tienes un ruido mental y un ruido en el alma que te vuelve loco. Y muchas veces estás así de, o sea, estás escuchando 1000 voces a la vez. Estás escuchando tus pensamientos y ya escuché esto, iba a pasar aquello y te empiezas a sugestionar. Y qué importante es poder reposar y decir, ¿sabes qué, Señor? Pausa. Dios, quiero reposar en tu palabra, Señor. Quiero reposar en tu oración. Empieza a reposar en el Señor y créeme que Dios es el que te da el consuelo. Dios es el que te da la paz. Dios es el que te da toda bendición y Él es suficiente y es nuestro Dios para cubrir todas las cosas por las cuales estés pasando. Y en toda aflicción, la único que te hay paz es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando que amamos a Él, Él es el único que te hay paz. Por eso aprende a reposar en el Señor. Los días de reposo son buenos, son necesarios. Claro. No solamente dices, es que estoy procrastinando. No. En lugar de procrastinar en el teléfono, muchas veces cuando tienes días libres, mejor ponte a leer la palabra de Dios y que todo ese ruido de tu alrededor lo quites y empieces a leer y dejar que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida. Y pues bueno, mi querida Jimita. Sí, amor, exactamente. Yo creo que es muy importante todo lo que acabas de decir. Yo creo que el episodio pasado que estuve, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, pero comentamos que es importante tener momentos de intimidad con Dios, nuestros momentos de dedicarle 5 minutos, pero dedicárselos a Él completamente, no hacer lo que acabas de decir, de que, sí, ya leí los 5 capítulos que hoy me tocaban, ya bye, adiós, bye.
No, o sea, de verdad medita la palabra de Dios, Sí. o sea, empápate. Nosotros tenemos que ser esos vasos llenos de la palabra de Dios, de agua viva, de la palabra de Dios, porque exactamente, amor, en el mundo hay mucha aflicción y que ya pasó el tsunami de no sé qué y que va a venir no sé qué, entonces nos dejamos agobiar, aparte de nuestro trabajo, de lo que tenemos a lo mejor en problemas familiares, con los amigos, en X o Y cosas. Todavía la tecnología, las noticias nos bombardean de mucha información que realmente nuestra cabeza queda aturdida, o sea, queda como, ya está pasando esto, medita y como tú dijiste, Dios trae paz y yo creo que es importante leer la palabra para poder confiar en que Dios nos va a traer paz. Amén, amorcito, muchas gracias. Y pues bueno, amorcito, yo también te quiero preguntar, ¿cómo podemos reposar en Dios a pesar de todo lo que hay a tu alrededor? A ver, ¿cómo se puede llegar a esto, ¿no? Porque ya voy de la introducción, hablamos un poco de los beneficios, de qué pasa cuando reposamos en el Señor, pero ahora aplicarlo, porque siempre es la manera, ¿no? Aquí vemos en este podcast y en la vida cristiana y en tu vida a día, aprendemos muchas cosas, pero lo importante es aplicarlo, es bajarlo a tu vida, aterrizarlo y ponerlo en práctica. Así es, amorcito. Pues yo creo que como siempre les digo, la base de todo es la oración, ¿no? El tener ese momento con Dios y saber que Dios es un rey de paz. Amén. Y creo que también es importante que nosotros siempre reflexionemos que el único que trae paz en nuestra vida y en todas las situaciones que pasan es Dios. Amén. Y Dios, también hay un versículo que es que dice, clama a mí. A Jeremías 33:3. Ese le encanta a mi mamá y la verdad a veces se me olvida, pero creo que es realidad. A veces cuando nosotros nos sentimos tan aturdidos es importante clamar a Él para que nos dé respuestas. Justamente escuchaba yo en un lugar que fui, que decían, a veces nos pasamos mucho tiempo y decimos, nos vamos a pasar justo 5 minutitos viendo videos en TikTok. ¿Y qué pasa? Ya de la nada ves que es una hora, cuando esa hora o esos 5 minutos los puedes dedicar a Dios y orar para que te dé paz. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Y Dios nos dice que no tenemos que cargar todo. Él no nos creó para vivir en agotamiento, para vivir en ansiedad, para vivir en miedo. Él no nos creó para eso, nos creó para ser felices, nos creó para nosotros poder glorificar su nombre y poder estar con Él. Y al entregarle todo a Él y dejar que Él nos muestre lo que significa vivir en paz, yo creo que tenemos más que suficiente orando y entregándole todo a Dios. Tampoco digo que no está bien que a veces pues sí, como que tengas estos episodios. No es que estemos fallando, al final somos humanos, pero creo que debemos de recordar que Dios siempre es nuestra fuerza. Y hay veces que justamente pasamos por estos lapsos que ahorita, como Marquito dijo muy bien, nos dejamos agobiar, y esas cosas agobiantes, como no sabemos controlarlas y no sabemos dárselas o entregárselas a Dios, ¿qué pasa? Una semana mal. Toda una semana te sientes cansada, te sientes con miedo, te sientes con depresión. ¿Por qué? Porque yo me pongo ahorita de ejemplo, y la semana antepasada sí me pasó. O sea, yo me sentía agotada de todo. O sea, creo que de todas las cosas que tuvimos que hacer semanas anteriores, llega un agotamiento en todos los sentidos. Y yo sentía así como que no le estaba dedicando el tiempo necesario a Dios. Me levantaba a las 5 de la mañana a orar y no lo dejé, pero me levantaba más tarde, ¿sabes? Y entonces me empezaba a hacer más tarde para las demás cosas. ¿Qué pasa? No estamos o no estaba como poniendo en primer lugar a Dios y entregándole esa carga de cansancio a Él, ¿no? Y de decir, Dios, aquí te entrego esto. Sé que no me está haciendo bien y sé que no estoy actuando bien, porque al final el que tú tengas miedo, el que tú estés cansada y que tengas ansiedad, no solamente te afecta a ti como persona, sino afecta a tu alrededor, afecta a mi noviecito, afecta a mi mamá, afecta a lo mejor a las personas que están en mi trabajo, de que no estaba al 100, no hacía mi trabajo al 100, no contestaba al 100. Entonces, creo que es importante que siempre recordemos que Dios es nuestra fuerza y que tenemos que descansar en Él.
Amén. Y todas nuestras preocupaciones, nuestro miedo, nuestra ansiedad, tenemos que entregárselo a Él. Y ahora, amor, a mí me gustaría preguntarte, ante la incertidumbre, ¿qué podemos hacer con eso? Porque a veces justamente nos dejamos como, pues sí, o sea, nos dejamos bombardear por muchas cosas y la incertidumbre nos come. Gracias, amorcito. Y qué bonito esto que nos compartes, amor. Gracias de verdad por compartirnos, de abrir tu corazón. Y sí, como lo dices, muchas veces cuando no reposamos, cuando todo nos agobia, afectamos a nuestro círculo más cercano, ¿no? Y trae este tipo, y se vuelve en otro conflicto, se vuelve en otra situación por resolver, se vuelve en otra petición de oración, por realmente la base del problema fue no entregarlo al Señor desde el principio. Por eso es tan importante lo que me leíste en Mateo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Por eso es importante descansar y reposar en el Señor para evitar siguientes cosas. ¿Y cómo podemos, ante la incertidumbre, cómo la podemos vencer? ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué Jimita me pregunta esto de la incertidumbre? Porque el reposo también puede traer incertidumbre, y se los digo como experiencia personal también, no solamente esta parte. ¿Por qué? Ojo acá, y vamos a entrar un poco en los planes, en los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas, y por qué también hay reposos que Dios permite y que Dios está permitiendo en tu vida. No es casualidad, es un plan de Dios. Y ojo acá, hay momentos en nuestras vidas que vamos muy rápido, como ya dijimos, estamos acelerados, llevamos un ritmo de vida pues ajetreado por diferentes situaciones. Y vamos a poner el escenario: Dios, tu trabajo, a lo mejor se cierra la puerta, o hay una situación que Dios te dice: alto, Jimenita, alto, Marco, alto, reposa. Es el tiempo de reposar, y tú vas a decir, y por eso digo la incertidumbre, y empiezas, híjole, o te dan vacaciones. Hay momentos en nuestras vidas que Dios te pone un stand-by. O sea, y también viene de Dios. O sea, déjame decirte que también Dios permite estos tiempos. Y empiezas a estar ansioso y dices, ¿qué va a pasar, Señor? ¿Y qué haces muchas veces en esos momentos? A veces las primeras reacciones que tenemos, en caso sea laboral, si la puerta de trabajo tal que tienes se cerró, pues empiezas a buscar otra, ¿no? Yo creo que lo primero que haces, si hay unas vacaciones prolongadas en tu trabajo, pues empiezas, a lo mejor tienes esto, pero la empresa por algún motivo te dio vacaciones extendidas o X o Y situación, y dices, bueno, con lo que tengo voy a poner, y empiezas a dar soluciones propias, en tus fuerzas empezar, no, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y porque es el mismo ritmo de vida. Pero ¿qué dice Dios? Rebobina, ahora vas para atrás, reposa en el Señor. ¿Y por qué reposa en el Señor? Porque en estos momentos Dios da paz y reposo para que nosotros comprendamos su propósito. Y esto Dios lo permite, estos tiempos de reposo Dios lo permite para conocerlo. Y les voy aquí a leer el Salmo 46, 10 y 11, que dice la palabra de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y aquí está clarito, porque aquí dice, estad quietos. No dice muévete, no dice emprende un negocio, no dice ya vete a desahogar con tu suegra, con tu mamá, con quien pueda. No dice eso. Dice, estad quietos, conoced que yo soy tu Dios. Es el tiempo de conocer quién es nuestro Dios. Y por eso Dios lo permite, porque sí, podemos estar en ligas, incluso ministerialmente. Dios también pone pausas ministeriales. Muchas veces si dices, es que hermano, yo estaba liderando la alabanza, yo estaba liderando a los jóvenes, las mujeres, mujeres a las mujeres, y de repente me sentaron, y de repente, pues ya estoy. Bueno, hermano, hermana, Dios también te está dando tu vida que hay que conocer, que hay que limpiar del corazón, porque también hay que cosas que si Dios permite estar en el reposo, en lugar de ponernos a hacer más en nuestras fuerzas, hay que ponernos a hacer más
en las cosas de Dios. Así Hay que es. ponernos a limpiar nuestro corazón. Y aquí dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Ponle tu nombre. Jehová de los ejércitos está con Marco. Jehová con los ejércitos está con Jimenita. Jehová de los ejércitos está contigo que nos estás escuchando. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y la incertidumbre al problema, cómo se pelea y cómo salimos de esa incertidumbre, cómo salimos también de este reposo, pues orando, adorando y ayunando. Amén. Y me faltó de ahí, y doblando rodillas, como lo vimos en el capítulo anterior de un corazón. Sí. Doblando rodillas, para que Dios en el tiempo de reposo lo podamos conocer más, porque Dios quiere más de ti. Dios tiene un propósito hermoso en tu vida. El reposo no es malo. Si Dios está permitiendo esta temporada en tu vida de reposo, también ponte a orar. No es que Dios esté todo mal y todo, y que a lo mejor la situación es tiempo de conocer más a Dios. Y así como Moisés con su suegro Madián, me recuerda esta parte que Moisés fue con su suegro y estaba ahí, pues no hacía mucho, cuidaba las ovejas y todo, y ahí fue cuando Dios se le apareció en medio de la zarza ardiendo, y Dios la vio y ahí le reveló que iba a sacar al pueblo de Israel. Imagínate qué glorioso cuando estés reposando, que Dios te abre y te abre de esa manera con fuego, con esa manera, y vas a saber qué hacer en el siguiente paso, y ya es un paso firme revelado con Dios. Y como dijo la palabra con Moisés, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí, pero que Dios le dijo, mi presencia irá contigo a donde quiera que tú vayas. Y la presencia de Dios va a ir contigo a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te pares. Pero es el momento de que si estás en una temporada de reposo, te pongas a doblar rodillas, quites el calzado de tus pies, como así Dios le dijo a Moisés, te hinques ante Él, le pides revelación, y que ores, ayunes y adores a Dios, y Dios te responderá aquello que no está bien en tu corazón, porque muchas veces eso pasa en reposo. Y así vencemos la incertidumbre a esa temporada. Y esto específicamente en una temporada de que se venga un reposo. Si no hay un reposo tan marcado y vas muy deseado, también reposa en el Señor. Hay días que tienes que dedicarle y hay tiempos que tienes que dedicarle al Señor. Y yo me acuerdo muy bien de esto. Y muchas veces hablamos del diezmo y se habla de las ofrendas. Y no solamente esto es económico. Y ojo acá, yo me acuerdo mucho un pastor que decía esto. Bueno, el día tiene 24 horas. El 10% del día, ¿cuántos son? 2 horas 40. ¿Le dedicamos 2 horas 40 al Señor? ¿Le estás dando 2 horas 40 de tu día a Dios? ¿O cuánto también estás ofrendando? Dice, porque también hay alabanza de labios, también con nuestra boca, con nuestra adoración, con nuestra vida. Damos al Señor. ¿Cuánto de tu vida le estás dando a Dios? También eso es importante. ¿Cuánto de tu tiempo de reposo le estás dando a Él? Porque muchas veces vemos películas. ¿Y cuánto dura una película? 2 horas 10 y eso, y ya ¿y cuánto le dedicamos a? No, ya hice mi oración de 10 minutos, ya vi el devocional de 15 minutos, ya. Bueno, está bien, gloria a Dios, pero hay que empezar a dedicarle más tiempo a Dios. ¿Y cómo le dedicamos más tiempo a Dios? Empieza básico, 10 minutos, súbele a 20 minutos, súbele si ya 20 minutos, 25 minutos, todo paulatinamente. Y ahí Dios va a revelar lo que quiere hacer en tu vida, el propósito hermoso que tiene para ti, que no estás viendo. Y yo sé que a través del reposo vas a conocer a Dios. Y bueno, amorcito, continuando con esto, ya vimos las temporadas que Dios también permite en el reposo. Y ahora quiero que tú nos cuentes, y yo también, bueno, a lo mejor también, si nos da el tiempo, algunos ejemplos donde tú has reposado en Dios y cómo has visto su respuesta. Ok, bueno, primero que nada y primero que todo, es muy importante, como dices, orar y ir, aumentando como nuestros niveles de oración, digamos, nuestro tiempo de intimidad con Dios. Yo, por ejemplo, a las niñas, les puedo decir, en tu rutina en la noche de skincare, mientras te estás bañando al agua, mientras te estás poniendo el serum,
ora, mientras, no sé, o sea, busca maneras que en ese rato que le dedicas a tu skincare en la noche puedas también escuchar la palabra de Dios, ¿no? Al menos es lo que yo hago. O sea, yo me meto a bañar y mis alabanzas a todo lo que da. Salgo de bañarme y empiezo a escuchar en la Biblia de mi app, pues el versículo del día. Ya ves que en la aplicación de la app también te aparecen como las explicaciones del versículo del día. Entonces me lo pongo a escuchar, o ponte a escuchar un podcast que edifique, o un devocional. O sea, ve haciendo ese tipo de cosas que te edifiquen, y en la noche entonces sí, dedícate 10 minutos a orar tu Biblia, a leer, tu Biblia, y a poder meditar en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y bueno, ahora contestando la pregunta, amorcito, a veces pensamos que nuestra identidad depende de lo que logramos, de lo que las demás personas dicen, y la Biblia nos dice algo diferente. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto significa que no tenemos que vivir en temor, en preocupaciones, que nuestro pasado ya es pasado, y no tenemos que estarle demostrando a nadie nuestro valor, sino Dios ya nos llamó a ser sus hijos. Y como tú dices, Dios ya tiene un propósito y nos invita a caminar en libertad, y eso cambia todo. Creo que es importante recordar que a través de esto Dios nos hizo libres de temor, nos hizo libres de miedo, nos hizo libres de ansiedad, y simplemente hay que recordarlo siempre. Yo les voy a poner mi ejemplo de cuando yo conocí a Dios. De verdad la pasé muy mal antes de conocerlo a Él. Estaba en una crisis de ansiedad, de depresión, de verdad. Me quedé sin trabajo, de un trabajo donde pues me iba muy bien, pero no la pasaba nada bien. Eran días de desvelo, eran días de no comer, eran días de justamente esto que te empieza a generar esta ansiedad. Yo nunca había conocido la ansiedad de esa forma o de ese grado hasta que toqué como el punto más bajo. Les repito, me quedé sin trabajo, me vine para acá con mi mamá, porque los que no saben, yo no soy de aquí de León, soy de otra ciudad, y me vine para acá a León. Mi mamá me abrió las puertas de su casa, y imagínense esto. Yo en ese tiempo en el que trabajaba en mi otro trabajo, había apenas sacado una tarjeta de crédito, mi primera tarjeta de crédito. Entonces, pues ya saben, yo me fui de compras a gastar todo el tarjetazo, ahora así como dicen. Yo dije, bueno, pues la otra quincena adelanto mi pago, y así, ¿no? Pues bye con ese trabajo, y así como llegué, así me fui. Entonces, imagínense, no me fui con nada porque no me dieron nada, y al momento de venirme yo, o sea, toda mi cabeza decía, Dios, ¿cómo le voy a hacer para pagar esa tarjeta? Y se acercaban los días y llame. No sé si los que han pasado por esto, se siente horrible no poder, o sea, no estar tranquila, porque realmente todo el tiempo te están marque, desde las 7 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, de verdad. Y, híjole, se siente esa incertidumbre, ¿qué hago ahora? ¿No? Esas ganas de querer salir corriendo y decir, ya, por favor, o sea, ya no aguanto. Duré casi 6 meses sin trabajo. Y yo lloraba, o sea, de verdad lloraba, porque yo decía, es que ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le hago? No me pregunten cómo, pero siempre completaba los mínimos, pero los completaba, que aún así no te dejaban de llamar, pero los completaba, y como que ya iba un poco bajando, digamos, la deuda, no se iba generando, no se iba haciendo a full, ¿no? Entonces fue cuando, en medio de una noche donde yo ya me sentía muy mal, o sea, que yo dije, ya no puedo, o sea, de verdad mi depresión ya, la deuda ya, o sea, no, me está rebasando, yo no puedo con esto, y no encontraba trabajo por ningún lado, ya había terminado mi carrera, o sea, no encontraba trabajo. Yo dije, bye,
oré a Dios y de verdad le entregué ese dolor y esa depresión y esa carga que yo tenía de la deuda en ese momento de la tarjeta, que yo le dije, Dios, ayúdame porque yo ya no puedo. Y volvemos a lo mismo, en nuestras fuerzas no podemos y nos volvemos locos, de verdad que nos volvemos locos. Sí. Pero Dios llegó, entró con calma y no les miento, a los siguientes 2 días me marcaron de donde yo trabajo. Amén. Y no fue fácil, yo todavía me tardé como 2 meses para entrar a donde yo trabajo. De hecho, donde yo estoy trabajando, el puesto para el que iba ni existe. Ahorita, gracias a Dios, tengo otro puesto, pero Dios me dio ese trabajo y me empezaron a pagar y yo, de verdad que la primera quincena fue como a la tarjeta. Y gracias a Dios, en un mes yo salí de esa deuda. Amén, gracias a Dios. Pero fue Dios obrando en mi vida. O sea, yo clamé, yo oré, me arrodillé, lloré, le dije a Dios, yo ya no puedo, volvemos a lo mismo, entregándole a Dios esta carga y entregándole eso que tú sientes a Dios, Dios contesta. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y después lo entendí porque cuando yo decidí caminar con Dios y decidí dejar toda mi viejo yo, como dice en 2 de Corintios, decidí dejar el pasado y decidí dejar de estarme preocupando por el futuro, Dios habló y está mostrando un propósito. Yo no pensaba quedarme aquí porque de verdad cuando estaba en ese lapso, yo buscaba trabajo en Toluca y buscaba trabajo aquí en León y a veces me iba, mi mamá me apoyaba muchísimo con pagarme pues sí, el viaje para irme a Toluca a las entrevistas y luego que no, otra vez regrésate, y Dios me estableció aquí. Y después de 1 año oré por mi varón y aquí está. Entonces, Dios contesta, o sea, de verdad creo que son cosas que debemos de nosotros tener siempre en mente, en que Dios siempre tiene el control de todo. Amén. Que si tú clamas, oras, te arrodillas, lloras, porque también es válido llorar, y lo haces con un corazón genuino, Dios te va a contestar. Así que yo hoy los invito a que empiecen a vivir desde la verdad, no desde la del mundo ni desde tu verdad, sino de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, porque ese libro que ven ahí es agua viva para nosotros. Es nuestra vida reflejada en estas páginas, porque Dios nos habla. A veces creemos que todo se va a acabar, a veces nosotros en nuestro depresión creemos que el mundo ya se acabó, pero claro que no, es el inicio del propósito bonito que Dios tiene para ti. Como tú dijiste hace ratito, amor, Dios permite eso, Dios permite que pases por ese duelo, que pases por esa depresión, para que sepamos que Dios tiene el control y Él te salva y te va a sanar y va a tomar todo de ti y te va a hacer una persona nueva y una hija en Cristo. Amén. Y ese es mi ejemplo. Amén, amorcito. Muchas gracias. Gracias, amor, por abrir tu corazón, por compartirnos este testimonio de vida. Es que esto es un testimonio que acaba de decir Jimenita. Sí. Y es un testimonio real, querido podcast. Es un testimonio y un ejemplo real, verdadero, porque también esto es un ejemplo de una deuda. Y también cuántas veces la deuda no te deja dormir, no te deja en paz y pasan muchas situaciones. Y como dice Jimenita, sí, te llena todo alrededor de incertidumbre, como yo le decía, de miles de cosas. Sí. Pero como ella dijo, hay un punto que llegas a doblar rodilla, a orar, a llorar, a derramar tu corazón delante de Él, y Él es el único que te da paz y reposo a tu vida, aún en medio de ese tsunami, aún en medio de la tormenta, ya seas de enfermedad, ya sea económica, ya sea familiar, llámese por el nombre que se llame. Dios es el Dios poderoso, no hay otro como Él, no hay otro como nuestro Dios. Créeme, no hay otro, no hay otra cosa más grande que Él que nos pueda rescatar del hoyo nuestra vida.
no hay otra cosa. Y aquí está un testimonio vivo, aquí está un testimonio real de Jimenita, créanme que no le está mintiendo, yo la conozco, yo lo sé, y el sufrimiento que es pasar por este tipo de cosas. Pero aquí es donde entra el reposo de Dios, aquí es donde entra su paz, y vimos dos formas de reposar en Él y cómo actúa el reposo de Dios también. Y que Dios también permite estos tiempos de reposo en nuestras vidas. El reposo que da Él, el reposo también que permite Él para que nosotros nos acerquemos más a Dios a través de diferentes situaciones. Pero al fin y al cabo, Dios es un Dios de paz. Y como dice en su palabra, Él es consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Y cáelo, esa palabra, ese es tu Dios, ese es nuestro Dios. No dudes de su poder, no dudes de su alcance, no dudes del amor que el Padre te tiene a través de su Hijo Jesucristo, querido podcast. Y pues este es un tema hermoso, espero que esté siendo de bendición a tu vida. Queremos agradecerte por escucharnos, te queremos agradecer por tu like, por tus suscripciones, por comentarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si estás pasando por un tiempo de reposo, ya sea que Dios lo esté permitiendo, o bien necesitas un reposo en tu vida de todas las cosas tan abruptas, tan aceleradas que estás viviendo, yo sé que Dios tiene algo preparado para ti. Amén. Que su propósito es hermoso. Y como lo vimos en este podcast, entrégale tus cargas al Señor, entrégale todo tu pasado, tu presente, tu futuro, tu trabajo, tus ansiedades, tus anhelos, tus planes, tus metas, tus proyectos, todo entrégaselo a Él. Joven, señorita, adulto, abuelo, es el tiempo de entregarle todo de nosotros a Dios. Todo, no quedarnos con nada, sino todo entregárselo a Él. Y yo los reto a aprender a reposar en Dios, a aprender a orar, y que Dios pula que Dios pueda pulir lo que en nuestro corazón no le agrada. Así es. Porque hay cosas que en nuestro corazón no le agradan a Dios, y solamente Él lo puede pulir y solamente Él lo puede quitar. No nosotros, no nuestras fuerzas, no lo que podamos hacer, solamente en Él, pero hay que pedírselo al Señor. Y pues bueno, querido podcast, vamos llegando al final de este hermoso episodio, que Dios da reposo. Y la verdad a mí me encantó este tema, la verdad, aprende a reposar en el Señor. No lo hice en el episodio anterior, pero en este sí, vamos a orar, queremos orar por ti. Si estás pasando por alguna situación, sea cual sea, queremos orar por ti en este bonito episodio. A la hora que nos estés escuchando, toma esta oración de parte de Dios, que viene de Él, y también ora junto con nosotros. Esto también te puede servir como una base para que tú, donde estés, puedas orar y ores junto con nosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios. Padre Dios, yo no conozco a las personas que estén viendo este episodio, pero tú sí, Señor Jesús. Y te pido por cada una de ellas, Dios, que si están pasando un momento en sus vidas, Señor, de salud, Dios, Señor, que estén pasando en sus vidas una deuda, un problema familiar, Dios, un problema de adicciones en sus hijos, un problema de ansiedad, de depresión, Dios, de situaciones emocionales fuertes, yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento caiga sobre tus hijos. Tú derrama esa paz en el nombre de Jesús, Señor. Yo creo y confieso, Dios, que tú eres su Dios, que estás encima y arriba de todas las cosas. No hay cosa más grande que tú, más que el poder de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Celestial, el nombre que es sobre todo nombre, Dios, porque tú eres consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Y toda situación que esté pasando la persona que nos esté viendo, tú soluciónala. Y si tú estás permitiendo que ella pase o él pase un momento de reposo para que él te conozca, dale las herramientas, dale la fuerza, el entendimiento, la gracia, la sabiduría, el coraje, Padre Celestial, de afrontar la situación orando, adorando, ayunando y doblando rodilla para que te pueda conocer más en el conocimiento tuyo y en tu revelación. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Amén. Amén y amén. Y pues bueno, querido podcast, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por aquí se las dejamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Los invitamos a seguirnos en el devocional, muy importante. Lo vamos a estar subiendo ahorita cada miércoles. También vamos a hacerlo muy práctico, va a ser cortito. Si ponnos ahí en los comentarios si quieres más, si te gusta, vamos a ir incrementando los días del devocional. Esto es para edificación de nosotros, como edificación tuya, y es palabra viva, es palabra, como vimos, viva y eficaz, que viene de Dios, y deja que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tus huesos. Pareciera muy fuerte esa palabra, pero déjame decirte que cuando la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, su plan es perfecto. Aunque suene fuerte, deja que lo haga la palabra de Dios y verás el cambio que Dios tiene para tu vida. Y pues bueno, queremos orar por ti. Déjanos la petición de oración, ya sabes, en los comentarios, en DM. Les mandamos saludos a todos los que nos ven. Sí, muchas gracias a todas las personas. Perdón que te interrumpa, amor, pero no quería como pasar de largo. Las personas que nos han mandado mensajes en Instagram, gracias por que nos piden que oremos por ellas. Siempre oramos por ustedes, de verdad, muchas gracias, porque eso nos ayuda y la verdad nos llena nuestro corazón de alegría saber que ustedes están pidiéndonos una oración, y para nosotros es un gusto orar por ustedes. También muchas gracias por todos los likes, las vistas que hemos tenido en Instagram, en las imágenes que les gustan, es justo porciones de la Biblia donde ustedes pueden reflexionar un poco en la palabra de Dios, y pues los invitamos a seguirnos, a seguir dándonos like, a seguirnos, a escuchar este nuevo proyecto, estas nuevas reflexiones que nos da Marquito, y de verdad son de mucha ayuda para nuestro día a día, y de verdad siempre escucharlo por la mañana es empezar con el pie derecho. Amén. Gracias, amorcito. Y pues bueno, querido podcast, sin más, muchas gracias. Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios te acompañen todos los días. Y recuerda que Dios acampa alrededor de los que le temen. Dios te bendiga, querido podcast. Hasta la próxima.